que las cosas son hechas nuevas. La gente puede que ya haya sido perdonada de sus pecados, que se haya arrepentido de sus obras muertas, pero le cuesta creer que todo puede ser nuevo. Y entonces se quedan como amarrados o agarrados al pasado y cosas por el estilo. Espero que entre el liderazgo no tengamos gente que todavía tenga problemas con su pasado. Los encuentros son diseñados para que eso se quede atrás. Pero no podemos nosotros, es que yo de niño, yo fui educado, es que mis papás, es que el apellido, es que el lugar donde nací, es que el lugar donde crecí. Señores, eso nada más denota que usted no está como para líder. El líder es el que demuestra que eso se quedó atrás y que no se va a justificar en esas cosas para seguir pecando ahora. No sé si me estoy explicando. Pero nosotros debemos de dejar eso atrás ya se quedó. Por el pasado no hay nada que se pueda hacer. ¿O hay algo que se pueda hacer? Nada. No se puede hacer nada por el pasado. Ya no se puede regresar y hacer algo allí. Pero sí podemos hacer mucho por el futuro. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De tal manera que si usted está tratando de tomar su pasado por excusa, ¿dónde está que es nueva criatura en Cristo? Y que las cosas ya pasaron, que todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Yo me encontré con una persona hace poco, me dijo: hermano, ¿puede orar por mí, por mi hijo? Es que fíjese que yo tuve una vida muy dura y entonces trato mal a mi hijo y mi hijo me responde mal, un niño pequeño. Y el niño pues agachó la cabecita y me dijo: sí, es que mi papi tuvo una vida muy dura. Oré por ellos y después lo agarré solo, ¿verdad? Le voy a poner más dura la vida a este, dijo, que lo que la tuvo. Para acá le dije: ¿qué es eso de estar usted agarrando de excusa su vida dura que tuvo? Ahora hasta su hijo se lo cree. Y ahora el hijo tiene que aceptar el maltrato basado en la vida dura que tuvo el padre. Y el niño comprende al papá en vez de que el papá comprenda al niño. Esa gente hay que confrontarla. ¿Cómo puede uno agarrarse de lo que uno sufrió para no tener una vida enderezada, bien recta delante de Dios y dar un buen ejemplo a los niños? Liderazgo es carácter. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. A ver, di conmigo: soy una nueva criatura en Cristo. Di conmigo: las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. No hay por qué nosotros entonces estar en nuestro pasado o escudándonos en nuestro pasado, nuestros ancestros y tantas cosas. ¿Sabe que hay muchas cosas que se estudian de maldiciones de antepasados y son ciertas? Pero la gente no las ha aprendido para salir de ellas, sino para agarrarse de ellas, para seguir haciendo las cosas que hace. Entonces, bien, es que sí, es que la maldición de mi tatarabuelo, y es que mis ancestros, ¿para eso le sirvió conocer eso? ¿O le sirve para romper con eso en el nombre de Jesús? Decir: momento, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, no tengo por qué andar en eso. Novedad de vida, dice la Biblia, que andemos en novedad de vida. Si por el Espíritu vivimos, por el Espíritu también caminemos. Andemos por el Espíritu. Muy bien, Marcos capítulo 2, vamos a ver el ministerio de Jesús, porque si nosotros vamos a estar funcionando en la visión que Dios nos dio, tenemos que renovar muchas cosas, mis hermanos. Y aquel que está dispuesto a ser renovado es aquel que va a tomar lo nuevo que Cristo tiene para darnos. Cuando nosotros decimos: no, así es, yo ya lo sé, así, nosotros no caminamos, mis hermanos. Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice la escritura: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Pregunto, ¿el ayuno es malo? Sin embargo, estaban discutiendo por una cosa que es buena, pero que la habían vuelto una ley. Aquí todo el mundo ayuna. Y entonces vienen y a Jesús le preguntan: mira, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no? Ojo acá, en ese escenario habían discípulos de los fariseos, discípulos de Juan y discípulos del Señor Jesucristo. Y nuestro deber en la visión es hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo y como Jesucristo los haría también. Pero hoy tenemos una gran gama de personas en Guatemala y en todos los países
discípulos de fulano, de mengano y de perencejo. Discípulos que han tomado una doctrina enmarcada quizás bautista, tradicional pentecostal, doctrina metodista, fundamentalistas, católicos. Todos han sido discipulados, bien o mal, de una o de otra forma, ¿verdad? Y en la mayor parte de las personas no hubo un discipulado, sino hubo un adoctrinamiento. Porque una cosa es discipular y otra cosa es adoctrinar. No, dar doctrina no necesariamente es discipular a alguien. Por eso usted puede estar en una academia o en un instituto bíblico, tener adoctrinamiento y no discipulado. ¿Y Jesús vino a hacer qué? Discípulos. Entonces la palabra del Señor nos lleva acá a que habían discípulos de Juan, discípulos de los fariseos, discípulos de Jesús, y resulta que ahora los discípulos de los otros dos vienen a reclamarle a Jesús que por qué los de ellos no ayunan. Quizás si hubiera sido Jesús, le digo, mire, ¿por qué no van a preguntarle ustedes a sus maestros por qué ustedes sí ayunan? ¿Por qué tengo que ser yo el que está mal? ¿No pueden ser ustedes los que están mal? ¿Por qué tiene que ser uno? Pero bueno, Jesús, ya bien, por eso es que no soy Jesús, porque Jesús no contesta así. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, no está mal ayunar, pero aquellos no le atinaban por qué es que se ayunaba. Solo seguían un rito de ayuno, una costumbre de ayuno. Y Jesús les revela el por qué es que estaban ayunando unos y por qué no estaban ayunando los otros. Nunca dice es bueno o es malo el ayuno, simplemente les enseña por qué es que no ayunaban los suyos. Y el Señor le dice, pues si acaso pueden estar ayunando los que están de fiesta. Dice, entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán, así que tranquilos, ya van a ayunar también. Y después dice el Señor, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Todo el contexto en el cual Jesús habla esto es el contexto religioso, es el contexto de la religiosidad. Es decir, se hacen de cosas buenas asuntos religiosos inadecuados. Y el Señor está acá hablando con ellos, y me llama mucho la atención que aunque los discípulos de Juan ayunaban y aunque los discípulos de los fariseos ayunaban, ninguno hacía pescadores de hombres. ¿Por qué no vinieron con la pregunta de decirle, mire Señor Jesús, ¿por qué usted llama a su gente y les dice, serán pescadores de hombre? Pero a nosotros no nos han dicho que vamos a hacer nada, solo nos ponen a ayunar. ¿Por qué no vinieron con un tipo de esa pregunta? Y hoy en día también sucede así en nuestro medio. Vamos a ser discípulos para que sean pescadores ¿de qué? De hombres. Lo que Jesús hizo. Y me llama muy poderosamente la atención de que Jesús sí vino con algo nuevo, y yo quiero que lo vean para aquellos que algunas veces dicen que no tenemos doctrina, dando o manifestando la ignorancia de lo que es la doctrina. No sé si me estoy explicando. ¿Doctrina es solo enseñanza? ¿Doctrina es un conjunto de enseñanzas ordenadas bajo un tema? Porque Marcos capítulo 1, en el versículo 27, a mí me dice otra cosa, aunque se los voy a leer desde el 21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su ¿qué? Doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted sabe cuando una persona tiene solo letra. Y nosotros podemos oír N tipo de enseñanzas, y hay gente que sabe muy bien la letra, sabe dónde queda, en qué libro está, la historia del asunto, lo sabe. Pero usted no nota nada de autoridad detrás de él cuando enseña. Es un maestro, pero no de los maestros que la Biblia dice. Es un maestro como el mundo, solo que lo que enseña es Biblia. Son dos cosas diferentes. Mire, hay dos tipos de personas que van a enseñar y van a predicar, ustedes las van a notar, y se los voy a decir para que ustedes sepan de cuál va a ser usted. Hay gente que sabe la palabra, enseña la palabra, como que hubiera enseñado finanzas o contabilidad o geografía. La enseña. Claro que la puede enseñar, si tantos libros que uno puede leer y de ahí los saca, los apuntes y los da.
Claro que se puede dar ese tipo de enseñanza. Y hay otra gente que enseña como que conoce al que inspiró esa palabra. Y usted lo nota, que la persona que está hablando conoce al espíritu que inspiró la escritura que está enseñando. Usted lo va a notar de cuál quiere ser. Usted puede conocer la escritura y lo que la escritura describe de Dios, pero va a conocer más al Dios de la escritura cuando más intimidad tenga con el Dios de esa escritura. Para eso se hizo la oración. Aún así, el ayuno también se hizo para eso, para tener intimidad con el Señor. Entonces dice la escritura acá en Marcos 1, 22, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y ahí se notaba ya la autoridad, ¿verdad? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Entonces la autoridad que lo respalda a uno para echar fuera demonios es parte de la sana doctrina, ¿o no? Pero hay mucha gente que cuando hay un mover del poder de Dios y usted está echando fuera demonios y sanando a los enfermos, dicen: no tienen doctrina. ¿Cómo no tienen doctrina? Lo mismo le hubieran dicho a Jesucristo: mire qué doctrina, que con autoridad los demonios se nos cuadran y se van fuera. Ustedes vieron en el video que cuando se fue, cuando José Antonio salió corriendo a traer a la ciega, después dije: José Antonio no regresó, sino fue Gustavo. Es porque en el camino ya había una endemoniada tirada en el piso y no habíamos ni reprendido. La simple presencia de la unción del Espíritu Santo hace que los endemoniados empiecen a gemir cuando está. Entonces miren, es tan sabroso porque usted se tiene tan seguro que está haciendo, porque ahí tiene a su papá atrás, ¿verdad? El Padre y Señor de todos que le acompaña. Es impresionante, mis hermanos, que cuando ministro yo puedo ver la silueta del Señor para la par mía, y cuando se mueve entre la gente, ya estuvo. Él lo está haciendo. Yo lo único que hago es darle la bienvenida como a un rey que es, y de ahí lo demás lo hace él, ¿verdad? Aquí entró la sinagoga. En la sinagoga ahí estaba un endemoniado y lo juzgaban. Mire, qué tanta es la juzgadera del mover, si ahí lo tuvieron endemoniado tanto tiempo y nunca lo echaron fuera. A mí hay veces que la gente me dice: es que hermano, es que esas manifestaciones son demoníacas. Algunos, tal vez de alguien que de alguna u otra forma de una iglesia vino a parar aquí en una noche de gloria o algo, y entonces, bueno, le digo yo: ¿y si era endemoniado, por qué no se le manifestó allá con usted? O sea que no funciona cuando nos topamos con esa sana doctrina que es acompañada del poder. Entonces el Señor venía enseñando algo nuevo y tuvo la oposición. Mira, ¿y por qué tus discípulos ayunan y no ayunan y los nuestros sí ayunan? ¿Por qué no llegaron preguntando: mire usted, ¿por qué sus discípulos sí echan fuera demonios y los nuestros no hay pero ni nada? ¿Por qué no hicieron esa pregunta? Porque esa pregunta conllevaba el aceptar que quizás estaba bien, mejor, correcto lo que Jesús estaba haciendo contra lo que ellos hacían. No, la pregunta fue: ¿por qué nosotros sí ayunamos y los de ustedes no? Porque la pregunta llevaba una acusación a que Jesús estaba haciendo algo malo con sus discípulos. No sé si me estoy dando a entender esta noche. La pregunta no fue llevada a que ellos iban a reconocer que algo malo estaban haciendo ellos, porque los demonios a ellos no se les sujetaban. No, la pregunta iba orientada: ustedes no ayunan, o sea, ustedes están mal. Antes de que digan que nosotros estamos mal, te voy a decir que vos sos el que estás mal. Odres viejos, no eran odres nuevos. Jesús no escogió odres ni de Juan ni odres de los fariseos. Jesús va a sacar odres de gente que andaba pescando. Se va a sacar odres de gente que andaba cobrando impuestos. Entonces, para nosotros los pastores,
También a veces es un poco difícil tratar de implementar una visión cuando el odre no ha sido renovado. Solo puedo funcionar con la visión con odres que quieren ser renovados y que dicen, dele pues pastor, pásenos la visión. Yo fui el primero que tuve que ser renovado. Si a mí me pegó el Señor en la cabeza como que fuera un yunque, yo hubiera podido decir, no, así no lo hago. Yo tuve la misma opción que tienen ustedes, decir no. Más bien me humillé ahí en mi cama. Cuando el Señor me habló, dije, Señor, como tú digas. Vine aquí, estábamos metidos ahí en una reunión de liderazgo. Entonces estaban ahí todos los supervisores de grupo. Le dije, señores, les voy a decir todo lo que el Señor me pasó a mí el lunes en la noche en la casa, a ver qué piensan ustedes. Se volvieron locos, dijeron, le entramos, cambiemos eso ya. No, le dije, tampoco, espérense un rato. Hay que empezar a ver en la renovación de los odres. Mira, voy a hacer un paréntesis. El vestido viejo es la ley y no se puede parchar con la gracia. Hay que quitarse el vestido de la ley y ponerse el vestido de la gracia. Parches no quiere poner el Señor. Él no es chapucero, Él no hace chapuces. Y en tu vida Dios no quiere hacer chapuces. Un chapucito en tu matrimonio, un chapucito en tus finanzas, un chapucito, nada. Aquí no quiere hacer chapuces, te quiere hacer nuevo en todo. Si asimilamos su palabra, va a haber una renovación en nuestra vida. Es constante y a ti te va a llegar gente. Por eso, ojo acá, tus células no es para que gente de otras iglesias llegue o vas a tener un resto de odres viejos que te va a costar un bigote sacarlos adelante. Ganen almas, puros odres de esos que andan ahí cobrando impuestos en el mar pescando. De ahí saca los odres y entonces ellos van a decir sí, lo que usted diga. ¿Los discípulos de Jesús habían aprendido a ayunar con los fariseos? No. ¿Estaban con Juan ayunando? Tampoco. Ellos aprendieron a recoger espigas en el día de reposo. ¡Yujú! Porque eran odres nuevos para lo que Jesús quería hacer. ¿Tú te imaginas si Jesús hubiera escogido odres para explicarles? Primero, miren hombres, que les voy a decir la doctrina del día de reposo. No es que ellos andaban recogiendo espigas con él y comiendo, ni siquiera sabían qué estaban haciendo. Después vino, ay, qué momento, no solo no ayunan, sino que en día de reposo recogen la comida. La recogieron fácilmente el día de reposo porque ellos no tenían ese molde, no tenían ese odre. Por eso es que la enseñanza de los odres está en ese contexto, tanto antes como después. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ya vamos a ver cómo se renueva un odre. El odre era, agarraban un cabrito y tomaban el cuero del cabro y con ese cuero, más o menos con ese jarrón, digamos, hacían una especie de depósito, sellando las terminales de las patas, de la cola, y entonces podían depositar el vino y taparlo, y ese odre lo echaban al hombro. Entonces, cuando hacían sus travesías, no sus travesuras, pero sí sus travesías, el sol pegaba fuerte sobre el cuero, y el cuero se empezaba a envejecer, a endurecer. De tal manera que cuando había que volverle a poner vino al odre, el odre se remojaba en agua. Y después de remojarlo en agua, se untaba con aceite. ¿Ah? Eso era hacer el odre nuevo. No era tiren el odre y agarren otro. Porque imagínense ustedes, cada vez que cambiaban vino había que matar un cabro, salía más caro el odre que el vino. Entonces tenían que estar renovando continuamente el odre con el agua y con el aceite, con la palabra y con la unción del Espíritu Santo. Es renovado nuestro odre continuamente. ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros somos transformados de gloria en gloria como por su Espíritu? ¿Acaso no dice la misma palabra que la palabra es agua que nos limpia? Ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. De tal manera que cuando tu vida se vive remojando en la palabra de Dios y tu vida se vive metiendo bajo el aceite de la unción, tú tendrás un odre para lo nuevo que el Señor tenga cada día de tu vida. Yuhu, ¿todavía están acá?
Es importantísimo. Tú no puedes menospreciar una sola noche de gloria, una sola noche bajo su unción, una sola noche bajo su gloria, porque justamente allí es que tu odre va a ser renovado para el próximo paso que hay que dar. La gente cuando me decía, hermano, ves que solo el gozo y la risa, pues en eso nos vamos a mantener hasta que Dios no cambie hacia otra cosa más. Cuando Dios decía cambiar, yo entiendo la manifestación del gozo, la embriaguez para su pueblo y las sanidades también, pero entiendo que la expresión de esa unción para evangelismo es en sanidades. Porque es que lo que Jesús hizo en Pentecostés llenó a su pueblo, mas dice la Biblia que Dios lo ungió para andar haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Entonces tenemos que comprender las diferentes manifestaciones de ese poder de Dios al diferente tipo de necesidad que la gente tiene. Ninguna debe ser menospreciada porque el mismo Espíritu las hace. Tener humildad para aceptar esas. Ahí estaban los odres renovándose, ¿verdad? Entonces el Señor empezó a renovar los odres. Fíjese que los odres viejos vienen y le dicen a uno, mire, ¿y porque aquí no se hace como allá? Porque aquí no se recoge la ofrenda como se recoge allá. Porque es que ahí se ríen y allá no. ¿Por qué aquí tarda tanto el servicio y allá no? ¿Por qué tengo que estar en un grupo? ¿Y por qué tengo que estar en una red de 12? ¿Sabe quién pregunta así? El que aprendió otra cosa. ¿Usted cree que el que se convierte el domingo aquí y oramos por él y plumún se cayó? Bajo el poder del Espíritu se levanta embriagado y no sabe qué pasó. Esa ciega que usted vio esa ciega que estaba totalmente embriagada. ¿Vio cómo le cambió el rostro de cuando no estaba embriagada a cuando estaba embriagada? ¿Usted cree que va a argumentar algo? ¿Sabe quién argumenta? Quien ya tiene un conocimiento sistemático de Dios, y a Dios no se le puede conocer sistemáticamente porque es una persona, no es un objeto. No voy a conocer sistemáticamente, ni a mi esposa conozco sistemáticamente. Usted puede conocer sistemáticamente cosas, objetos, artículos, televisores, micrófonos, pero usted no puede conocer sistemáticamente a la persona que lo contiene todo, que es Dios. Hay que conocerlo personalmente. Amén. Entonces dice aquí el Señor, hay nuevos odres nuevos, Jesús los usó. Bien, mira lo que dice aquí en Marcos capítulo, siempre en el 2, pero el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas y se volvieron a meter en problemas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya se dieron cuenta que todo el contexto es, ¿por qué ustedes no hacen como nosotros hacemos? Y dice acá, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Quiero hacer un paréntesis. Los comió porque el sacerdote Abiatar, que tenía la autoridad sobre los panes, se los dio, no porque David entró macizo y los fue a agarrar y se los comió y los repartió. Eso no hizo David. David llegó y se los pidió a Abiatar, y David respetaba la autoridad. Era rey, pero el otro era sacerdote, y él no tenía autoridad en el lugar santísimo ni en el lugar santo, era Abiatar. Y fue, y Abiatar entonces le dijo, va, comételos, yo tengo la autoridad sobre los panes, tenéis comelos. Porque mucha gente se agarra de eso también para agarrar libertades que no es que las tengamos tan así. Dice acá, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En este contexto, el Hijo de un hombre no solo es Él, sino todos nosotros. Porque dice, mire, el día fue hecho a causa de ustedes, pues. Dios les hizo el día a ustedes, no al día les hizo a ustedes. El día es para ustedes, no ustedes para el día, ¿verdad? Así que, ahí está, es para ustedes el día, han trabajado toda la semana, recojan unas sus espigas y cómanselas. Las cosas fueron hechas para nosotros y no nosotros para las cosas. ¿Sí? La creación fue hecha para nosotros, no nosotros para la creación. ¿Todavía están acá? Está renovando el Señor el odre acá.
Ahora, nosotros queremos renovarnos. Mira lo que el Señor hizo acá. En Marcos 3:7. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Cuando estamos renovando muchas cosas, mis hermanos, somos víctimas de personas que quieren ver de qué nos acusan. Ahora algunos dicen que los encuentros son para jalar gente a otras iglesias, cuando ahí está claro que dice que no más de 5 y que se estén muriendo, ¿verdad? Eso sí es. Ahí en los reportes ustedes pueden ver gente que ha venido a otra iglesia y donde dice consolidar, dice no asignarle grupo. Es una decisión que yo tomé. Pero también no podemos jugar ese jueguito religioso y político de que la gente se está muriendo y nosotros no importa que se muera con tal que andemos bien los de la élite. Tampoco se puede, ¿no? No importa que digan, la gente es gente. No sé si me estoy explicando. Son personas. Pero bien ustedes saben que nunca hemos hecho eso, nada de eso para jalar a nadie, ¿verdad? Dice aquí la Escritura: y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Destruirle. Mis hermanos, cuando nosotros no renovamos nuestro odre, podemos destruir algo que Dios quiere hacer. No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros no renovamos nuestro odre, nosotros podemos poner en peligro algo que Dios quiere hacer. El Señor, ¿usted cree que el Señor ya por definición no quería bendecir a los fariseos? Y ya por definición no iba a bendecir a los discípulos de Juan. Que él dijo: no, estos no, así. O él quería bendecir a todos. Pero los odres viejos se resistieron. Y entonces, lejos de aceptar lo lindo y maravilloso que Jesús traía, ya no estaban viendo si un hombre con la mano seca iba a sanar. No, había que ver si lo sanaba en día de reposo para ver cómo destruían a Jesús. Eso es un corazón religioso. Totalmente. Y nosotros no podemos echar a andar esta visión con odres viejos. O el odre es nuevo, o no podemos. Así es. Debemos de ser odres nuevos nosotros y cuidar que todos aquellos que ustedes tengan por líderes de grupos sean odres nuevos. O de lo contrario, pues respetaremos los odres, pero también hay que respetar la visión que Dios nos dio. Y la vamos a echar a andar con el que sea un odre nuevo. El que no, pues gracias, no estamos peleando. Pero con odres nuevos es que podemos trabajar y funcionar. Jesús no pudo echar a andar su visión con gente que en vez de querer colaborar con él para la visión, andaban viendo cómo lo destruían, cómo destruían lo lindo que Dios quería hacer. Así que, ojo a eso. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, dice, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, de Umea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Hermanos, esto pasa, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho, o les reprendía mucho, para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. ¿Y estableció a cuántos? A 12. ¿Alguien había establecido 12? Los fariseos habían establecido 12. Los de Juan habían establecido 12. Era algo nuevo. Y él estableció a 12. ¿Sabe por qué? Los demás no lo establecían porque querían la bendición solo para ellos, el reconocimiento solo para ellos. Mas Jesús quería que más compartieran con él esa unción maravillosa que le había dado su Padre por el Espíritu Santo, ese alcance de bendecir a la gente. Y con los que quisieron
con esos, y con los que él quiso, con esos trabajó, a eso les dio su palabra, a eso les dio su unción. Muchos, mire, por mucho tiempo, ponga atención, se le llamó discipulado a un grupo de personas que se reunían en una casa a escuchar una enseñanza. Jesús hizo eso con los discípulos, o Jesús les enseñó para que trabajaran. Ah, bueno, entonces hay que renovar el odre. Eso no es discipulado, eso es adoctrinamiento. Jesús no hizo así. Jesús no dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes, de todos los bendecidos, de todos los sanados, de todos los liberados, ¿quiénes de ustedes quisieran venir conmigo a escuchar mis enseñanzas? ¿Quién hubiera dicho que no? Y se le hubiera llenado todo, y todo el mundo que hubiera querido aprender de Jesucristo. Jesucristo no. Y digo, tú, y tú, nada más, vénganse. A ver, ¿y nosotros? Paciencia, ustedes vienen en los 72. Ustedes vienen después. Pero a ellos vino, los tomó, les enseñó, les delegó y los envió. Mucho discipulado es, venga, aprenda, aquí quédese. Y cuando los quiere uno enviar, dice, no, los de la foto. ¿Usted cree que Jesús hubiera aceptado eso? ¿Por qué lo vamos a aceptar nosotros? ¿Jesús aceptó eso? No. ¿Jesús puso grupos de discipulado para eso o para enviarlos? ¿Para qué? Para enviarlos. Para enviarlos. Para enviarlos. Para enviarlos. Ese envío requiere reconocer autoridad, si no, no puede ser enviado, mis hermanos. Y dice la palabra, mire, nada más te voy a recordar algo. Si siquiera apunta usted ahí. Apunte Marcos 1:21, 1:29 y 1:32. Y se lo voy a narrar rápido. Jesús viene y libera a un endemoniado. Al liberar al endemoniado, se va a la casa de Simón. Y estando en la casa del Simón, sana a su suegra. Sanando a la suegra y liberando a un endemoniado, usted se imagina en la sinagoga, eso corrió rapidito, ¿verdad? De tal manera que dice que al caer la noche le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. Y pasó él sanándolos y liberándolos. Más adelante, dice la escritura, que entonces se agolpó la gente a la casa. Y en otra oportunidad salió y sanó a un leproso. Y cuando sana al leproso le dice, por favor no lo vayas a decir. ¿Por qué el leproso no lo podía decir? Y la suegra de Pedro sí, y el endemoniado también. Era sencillo. Jesús ya veía venir el serio problema de atender las multitudes. Ya no lo vayas a decir, sí, mira, con una suegra que sane, con un endemoniado que libere, el alboroto que hay aquí. Ahora que sepan que la lepra se sana, que el leproso que se le están cayendo los dedos de la lepra, de pronto es restaurado, no se va a poder con tantos. Y entonces no tiene otra solución más que reconocer que aunque es Dios todopoderoso, estaba limitado por su presencia en un cuerpo físico. Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero entonces delega. Pero como todavía no había delegado, decía, no le vayas a decir a nadie que te sané, porfa. Sí. Y el otro fue a decirlo. Y dice que cuando lo divulgó, ya ni siquiera pudo entrar a la ciudad de regreso, se quedó afuera en los lugares desiertos y ahí le llevaban a los enfermos. Jesús hubiera podido hacer su obra redentora si se queda sanando enfermos ahí en el desierto. ¿Y cuántos le hubieran llevado? ¿Todavía estaría ahí? Pero delegó y los envió, y entonces más gente fue bendecida. Quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, quienes nos han acompañado a las cruzadas, aquí está José Antonio Ochoa, otras personas, la gente literalmente se metió encima. En Quito me iban a cobrar el codo, aquí en Loja, mire, la gente logró agarrarme la mano y va a preguntar si la soltaban. Si alguien no me agarra el cincho, a mí me tiran entre la gente, por la necesidad. Llegó el momento en que yo dije, bueno, hagan filas, yo voy a bajar a orar. Si yo, lo intenté en otro país, cuando me bajé, me tuve que volver a subir corriendo. Porque me bajé y nadie aceptó el orden. Nadie, ¿qué? Filas, ni qué, nada. Si aquí nos estamos muriendo. ¿Usted cree que alguien va a estar ahí? No, si la gente quiere ya, está necesitando. No, nosotros tal vez no lo hemos vivido gracias a la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Delegar en otros, confiar y vayan ustedes, oren. Y mira, ahí venían aquellos con el traje todo torcido, todos manchados, ahí venía Gustavo feliz, y mira ahí los niños y llenos, y ellos contando, y yo desde la cabina de televisión con la cámara va a echarles el ojo como lo hacían también, no crea que no vi.
te vi vos, te vi. Viendo cómo lo hacen. Uno solo no puede, me explico. No se puede, mis hermanos. ¿Quieren un pastor responsable en casa de Dios? El pastor responsable en casa de Dios no es el que hace todo, es el que lo delega, el que confía, el que dice, vaya, y usted lo puede hacer. Al principio no le salen los demonios a algunos, tal vez se le meten más, no sé, pero ya pronto le van a salir, ya pronto le van a salir, ¿verdad? Mi hermano, oré por la enferma y le dolió más la cabeza, vaya otra vez y ahí le va, y ya hasta que agarre, hasta que empiece a activar su fe y las cosas pasen. ¿O acaso no le pasó a Jesús? Llegó y le dijo, ¿y ustedes qué están discutiendo con ellos? ¿De qué están discutiendo? ¿Que no sanan a ese hombre? No, que discutiendo, ya agarraron la onda de discutir escrituras y no sé qué y no sé cuándo. ¡Hagan la obra! ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Le dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes para que las cosas pasen? Deberían de creer como un grano de mostaza, les dijo. Que no se cree un grano, se cree una hortaliza. Esa es la fe que tienen que tener. Ustedes lo pueden hacer, háganlo. ¿Pero qué discuten? Y el otro le dijo, mira, le traje a tus discípulos y no pudieron. ¿Ya vieron? No pudieron. Jesús los dejó de enviar porque no pudieron. Si en otro pasaje dice que venían regocijándose en el Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo, vaya, regocíjense. Fue Él con ellos a echar fuera demonios. A la gente le cuesta aceptar eso, mis hermanos. Fíjense que la mayor parte de la gente que acude a mí no va a ningún grupo. Queda demostrado pues que cuando van a grupos la cosa es diferente. Eso es, así debe ser. ¿Acaso no es algo de felicidad que podamos estar en Loja viendo toda esta gente salva y mientras estamos en Loja aquí hay una masiva de niños y los niños se están convirtiendo y los niños se están tocando y los niños se están consolidando y abriendo sus grupos? ¿Yuhu todavía está ahí? Cuando empezaron los encuentros dije, yo no voy a ir. Porque yo sabía que si llegaba a los encuentros, el primer endemoniado que grita, todos los demás hubieran hecho así. Y hubieran esperado que yo ore, ¿sí o no? Pues fui a uno de los primeros y salió una endemoniada. Y pastor, no le dije, o lo sacás vos o se queda adentro, le dije. Solo así vas a aprender. Y la endemoniada va a gritar, yo le tiene que hacer caso al otro también, ¿o no? Y entonces fue libre. La vida le cambió, no solo al que fue liberado, al que fue usado para liberarlo. ¿O no le cambia la vida a uno cuando uno ve que los demonios se alinean? Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿o no? Entonces, ¿hace más bien el pastor estando presente en todo o dejando que otros estén presentes? Claro. Así es, así que tenemos que aprender a renovar nuestros odres de tal manera que agarremos la visión. Quiero cerrar con esto, mis hermanos. A mí me costó agarrar la visión. No te culpo que te cueste, si tienes la actitud de agarrarla. Ahora, si de plano dicen, nah, yo no quiero, entonces también hay que definirse. Créanme. Vamos a ver cosas que ojo no ha visto. ¿Cuándo en la vida haber pensado que podíamos hacer 47 encuentros o retiros de 52 fines de semana que hay? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo se ha demostrado en la historia de Guatemala que eso se puede hacer? ¿No son solo excusas toda la gente? Vamos a hacer encuentros todos los 10 fines de semana. La primera, ¿cómo va a hacer la gente para pagarlo? Pues hasta hoy siguen. ¿Y cómo vamos a hacer un equipo para que va a administrar todos los fines de semana? Pues cada vez hay más. ¿Sabe qué está haciendo la misión? Haciendo otro centro de retiros ahí mismo. ¿Sí? Según ellos, para otro tipo de grupo, no. Llegó Rodolfo y dijo, no, ese lo llenamos nosotros también, ahora vamos a hacer 2 cada fin de semana. Quiero que le diga, le voy a decir qué es más. Fíjese pues, aquí entre nos. La mayor parte de las iglesias que han triunfado en células han sido iglesias de gente pobre. Así como lo oye. De gente pobre. Y entonces todo el mundo decía y se excusaba, o tomaba por excusa el hecho de que como son pobres no tienen nada que hacer el fin de semana, entonces van a las células.
Yo sé que por la mente de algunos de ustedes pasó, y de eso se agarraron para no hacer ustedes nada, ¿verdad que sí? Como yo. Entonces dije, no hay éxito. ¿Cómo vamos a hacer eso si la gente es culturalmente así? No, que la nuestra, le digo yo, trabaja y estudia. ¿A qué horas las células? ¿Verdad que es una buena excusa o no? Los universitarios trabajan en la mañana, estudian en la noche, en la tarde. ¿A qué horas las células? Fin de semana. Pero ¿y a qué horas el grupo de los discípulos, de los de 12? ¿A qué horas? Entonces vino Rodolfo y platicando de eso me dice, mira pastor, ¿no crees que en la clase media, que son ustedes, que no sé por qué están aquí, pero aquí están, y la clase media, me dijo, que trabaja y estudia, están acostumbrados a hacer más y a aceptar desafíos más grandes? Ellos han tenido que aprender a trabajar, con el trabajo pagarse la universidad, trabajar horas extras o estudiar días extras, graduarse así, enganchan la casa, miran cómo hacen para pagarla. Gente que continuamente está recibiendo retos. Entonces me dice, si es una gente que se acostumbra a tener retos, retémosla. Ay, dije, odre viejo. Y dije, amén, porque creo que una de las características del líder no solo es de aprender de la gente que está arriba, es aprender de la gente que está alrededor y está abajo también. Todos nos pueden enseñar algo. Sí, y de ahí que las células de la gente universitaria se reúnen a las 5 de la mañana. Yuhu, ¿cuándo ha visto usted eso antes en Guatemala? Yuhu, ¿cuándo ha visto usted que con 5 años de iglesia se esté construyendo un templo como el que usted está construyendo? ¿Cuándo lo ha visto? Todavía duda que está Dios en esto. Qué duro de corazón. ¿Qué más quiere? ¿Ver ángeles todos los días en la cabecera de su cama? Le apuesto que si los ve, dudaría. Sí, porque no es cuánto mire, es cómo está el corazón. Es la condición del corazón lo que determina la actitud. ¿Todavía están acá? ¿A cuándo ha visto que en 5 años estemos haciendo un templo, tengamos tantas células, retiros todos los días de semana y cruzadas cada 2 meses internacionales? Como le digo a Sonia, yo a mi esposa, le digo, solo falta que digan que estoy haciendo cruzadas en los otros países para jalarme a toda la gente de las iglesias de otros países que se vengan para acá. Ajá, y gastaron entonces un montón de plata en eso. No, señores, se trata de almas salvas, naciones renovadas, pastores cambiando. Mientras hay unos que dicen, esto está haciendo el hermano, hay otros pastores que han venido aquí como Ronnie Coffer y otros que con todo y su liderazgo se van al encuentro. Ahí va a ver cómo los va a bendecir Dios de una forma tremenda. Ahora, mis hermanos, si estamos viendo, con todo corazón, ¿cuándo en todos los años anteriores usted ha visto la unción que ha visto en los últimos años manifestarse? Visitación angelical, sanidades, llenura, embriaguez, oro, aceite. ¿Qué más queremos? Y todavía no es de Dios. Ese no es odre viejo, ese es una olla. ¿Qué más puede, óyeme, qué más tendría que hacer Dios para convencernos? Yuhu, cuídese del odre viejo. No a los que puedan estar con usted, de que nosotros nos convirtamos en un odre viejo. ¿Qué va a querer Dios el año entrante? No sé. Fíjense que estamos empezando una academia, yo estoy pensando ya en un Bible College internacional. Sé que vamos a poder enseñar a naciones a hacerlo de diferente forma para Cristo. ¿Puedo oír un buen amén? Amén. Digo conmigo, yo soy un odre nuevo. Volteate al que está a la par y dile, tú eres un odre nuevo. Amén.
capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La primera cosa para entrar a la doctrina básica es entender de qué se trata. Cuando aquí dice la palabra que deberíamos de ser ya maestros, quiero decirles que Dios espera que todo nacido de nuevo sea maestro. O Pablo no estaría exhortando de esta forma. Dice, ustedes deberían de ser ya maestros, pero no lo son. Entonces es necesario que se les vuelva a enseñar, dice, la doctrina. No se trata la academia de esto, sino que la academia es orientada, se supone que ustedes todos se acaban de convertir al Señor y están viniendo a la academia. Entonces, como de aquí se van a sacar los maestros, vamos a aprender esto muy bien. Y dice acá que nosotros tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí viene una mala interpretación de muchas corrientes hoy en día en el cristianismo. ¿Qué es un alimento sólido? Entonces, hay gente que cree que si habla de el planeta de Orión y sus habitantes, eso es alimento sólido. O hay gente que si habla de estará Leviatán en el fondo del lago fulano de tal, eso es alimento sólido. Eso no es alimento sólido. Eso es una charla, pues, pero no por eso es alimento sólido. Tenemos que definir qué es alimento sólido para que no nos dejemos llevar por corrientes de doctrina que hablan de que esto es carne y aquello es leche. Y al rato lo que están dando no llega a leche. Entonces tenemos que entender bien eso, porque ustedes al pastorear su gente también ejercen un acto de protección doctrinaria a la gente. O sea, en los últimos tiempos van a haber mucha doctrina que va y viene, vientos de doctrina. Y alguna persona por ahí me contestó un día diciéndome, yo no doy doctrina porque la doctrina divide. La postura de un líder. Y otro líder me dijo, yo doy doctrina, me dijo, porque la doctrina es lo único que va a mantener a la gente en los últimos tiempos. O de lo contrario va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y hoy tenemos serios problemas de vientos de doctrinas aquí en Guatemala. Entonces hay que ir a la doctrina sana. ¿Qué es alimento sólido? En el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra ¿de qué? De justicia, porque es niño. A ver, di conmigo, alimento sólido es palabra de justicia. ¿Ya la agarró? Entonces no hay que sacar de contexto el alimento sólido. Es palabra de justicia. Lo vamos a comprobar, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y eso se llama justicia. Si usted se da cuenta, el Señor lo que nos está diciendo acá a través del escritor de Hebreos es, mire, alimento sólido es para aquel que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, el que es niño espiritual, necesitado de leche, es el que todavía no sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces hay que darle una doctrina para que aprenda el rudimento de Cristo y que sepa que no puede ser salvo por obras, pues. Que sepa que se tiene que bautizar. Pero hay gente por ahí con unos grandes rollos y ni siquiera son bautizados en agua. Entonces, ¿será esa una persona digna de alimento sólido? No, es una persona digna de que se le vuelva a enseñar el rudimento de la doctrina de Cristo para que la practique y entonces discierna entre lo bueno y lo malo y pueda tomar alimento sólido. Eso es todo el asunto. De tal manera que, cuidado que a veces, y uno mismo a veces predica algo que tal vez no se ha oído, o es más profundo, o va más allá, y que el hebreo y que el griego, y la gente dice, wow, no necesariamente es alimento sólido. Está bonito, está profundo, pero no necesariamente es sólido. Dice la escritura aquí claramente esto, ¿no? Que tienen el discernimiento
bien agudizado entre el bien y el mal. 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, eso no es ofensivo como algunas personas lo ponen. Algunos ponen la leche como algo gacho. Yo no creo que haya algo gacho en la palabra del Señor, algo malo en la palabra de Dios, algo débil en la palabra de Dios. Y después dice acá, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos son de los que está hablando la palabra del Señor arriba, que son personas inexpertas en la palabra de justicia, lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto. Entonces ahora sí vamos a entrar a la doctrina de los rudimentos de Cristo, no que porque tú los tengas o al rato todavía no los tienes, pero es importante que vayamos a verlos. Bien, arrepentimiento de obras muertas. Número 1, la Biblia motiva el arrepentimiento. Voy a dar algunas citas. Usted las va escribiendo ahí. Se vale copiar las citas del vecino, lo que no se vale es copiar en el examen. A ver, Mateo 3:2, Mateo 4:17, Mateo 6:12, Hechos 2:38 y Hechos 20:21. Yo se los voy leyendo. Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y reino de los cielos, ¿verdad? Uno previo al otro. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, cuando nosotros somos enviados a predicar, somos enviados a predicar que la gente se arrepienta, que se arrepienta de sus pecados, no a agarrarlos a bibliazos, porque la palabra arrepentimiento o arrepiéntete es una muy buena palabra. Lo que te está diciendo es la gracia de Dios sigue disponible para tu vida. Cuando Dios deje de decirnos que nos arrepintamos, aguas, cuidado, porque es como que ya no hubiera nada que hacer por nosotros. Pero si el Señor nos dice, mire, arrepiéntanse, es porque el Señor nos ama y nos quiere ver bien. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una corriente hoy en día que dice que ya no tenemos que pedir perdón, pero aquí esto es sacado del Padre Nuestro y somos adoptados por el Espíritu Santo, según el libro de Romanos capítulo 8, espíritu de adopción. Si nosotros ya somos adoptados, entonces ahora oramos a Dios Padre. Eso es en la gracia. Y en la gracia la oración dice, perdona nuestros pecados. Quiere decir que aún en la gracia sí se sigue pidiendo perdón, ¿verdad? Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayan a Hechos 20:21, por favor. Que aquí se resume esta doctrina muy bien. Hechos 20:21 dice así. ¿La tienes? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el resumen de la salvación y del arrepentimiento de obras muertas. Hechos 17:30, Amós 3:3, Isaías 59:2. Leo, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios lo pasa por alto, ¿verdad? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se
arrepiente. O sea, la gente quizás anda haciendo las cosas por ignorancia. Es decir, ¿cuánta gente cree que va al cielo? Oh, Dios dirá. Solo Dios sabe. Nuestro deber es hacerle saber lo que Dios dice. Y Dios dice que en todo lugar, todo hombre se debe ¿qué? Arrepentir. Debe arrepentirse. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo va a andar Dios y uno si no estamos de acuerdo? ¿Cómo va a caminar Dios contigo si no estás de acuerdo? ¿Cómo vas a estar de acuerdo si caminas en ofensas para con Él? Difícilmente. A veces uno comete pecados contra alguna persona y uno sabe que la relación se está estropeando por el pecado. Tú y tu cónyuge a veces discuten, hay roces, y tú sabes que ese día no está muy bien la cosa como otros días, ¿sí o no? ¿Por qué cree uno que uno puede andar ofendiendo a Dios y la cosa sigue chilena? Y sigue bonita. No sigue bonita. Porque Isaías 59 y versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no hay tales de que andamos pecando por aquí, pecando por allá, y Dios oyéndonos todo el tiempo. Es decir, Dios conoce el corazón que abusa de su misericordia, ¿verdad? Que abusa de la gracia que nos fue abierta y nos fue dada. De tal manera que nosotros debemos comprender que para que dos caminen juntos deben de estar de acuerdo. Para que estén de acuerdo debe quitarse el pecado de en medio, y ese pecado de en medio lo quita nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la Escritura dice: se ha cortado el brazo de Dios para ayudar. ¿No será que muchas veces nosotros no vemos a Dios actuar más en nuestra vida porque hay pecado en nuestra vida? Mira, aquí no estás estudiando, ahora te estoy exhortando y te estoy hablando. Como líder tú no puedes andar caminando en pecados y luego decir: pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? Y quizás estás en pecado, quizás insistes en andar pecando. ¿Cómo pues quieres la bendición de un Dios santo? Las bendiciones de Dios son santas. Son santas, sus bendiciones son santas como tales. Deben de ser depositadas en manos de santos también, y no de gente que anda pecando por aquí o pecando por allá. Vamos a tener un liderazgo en santidad. Si alguien por alguna razón peca, se tropieza, para eso también está la gracia y la misericordia de Dios, y eso me incluye a mí también, para que el Señor nos abrace, nos limpie con su sangre y nos saque adelante. Pero no abusadores nunca de la gracia. Sin arrepentimiento no hay salvación. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pasa cuando uno no se arrepiente? ¿Qué es? Perece, ¿verdad? A Adán se lo dijeron: Pérez, no de Pérez, perecerás. Pero bueno, algunas definiciones que quiero darles hoy. Arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo. Metanoeo, que quiere decir cambio de mente. Metanoeo, cambio de mente, de mentalidad, obra, hecho, labor o acto. Y muerta, es obvio, ¿verdad?, que carece de vida en sí misma, especialmente la de Dios. Entonces, arrepentimiento de obra muerta es nuestro cambio de mentalidad respecto a obras que no nos conducen a la vida eterna. Nuestro cambio en la manera de pensar con respecto a obras que no nos conducen a la vida eterna. Parecieran que sí, pero no. Ahora, ¿qué no es arrepentimiento? ¿Qué creen ustedes que no es arrepentimiento? A ver, ¿qué se le parece pero no es? Alguien que lo diga. Todos, el primero es remordimiento, ¿verdad? ¿Y qué es remordimiento? El remordimiento es una acusación, ¿sí?, que la gente vive para consigo misma, pero que no le cambia la vida. ¿Usted se da cuenta que los que siempre dicen: es que yo me arrepentí, pues es que estoy arrepentido, pero no cambia? Piden perdón por lo mismo siempre y no cambia. Es que mira, estoy de verdad arrepentido de estar viniendo tarde. Y al día siguiente, tarde.
Eso es una obra que muerta. Hay un remordimiento, tristeza, ¿verdad? El arrepentimiento no es tristeza por haber sido descubierto el pecado en el que la gente camina. Gente que está ahí y de repente ¡pum! ¡Bum! Le sale a luz el pecado que carga, se pone triste, pero no es que esté arrepentido, está enojado porque lo descubrieron. O sea, hubiera querido que nunca lo descubrieran. Eso tampoco es arrepentimiento. ¿Quieren un ejemplo de arrepentimiento? Está en Lucas capítulo 15, ¿se recuerdan del hijo pródigo? Yo les voy a dar uno de los versículos en lo del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo cuando volvió en sí, nadie se arrepiente sin que el Espíritu Santo haga que se arrepiente. O sea, no hay tales de que el arrepentimiento tenga fuerza en sí mismo. Necesita la fuerza del Espíritu de Dios. No basta solo arrepentirse, hay que creer en Dios, y esas dos cosas es Dios mismo el que las concede a las personas. Entonces, ponme atención. Cuando él volvió en sí dice, me levantaré e iré. Eso no es remordimiento, él ya está actuando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ahora va a ir a decirle y le dice lo que reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí había ya una manipulación de la culpa para la posición que él podía ocupar en Cristo Jesús. Pero todavía le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Aunque como jornalero está mal, el hazme es el correcto. Fíjate, aquí dice él, me levantaré e iré. Eso es una acción de arrepentimiento. Aquí no se dice que estuviera él llorando a mares con lágrimas de cocodrilo. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre, le voy a dar la cara. Voy a ir frente a frente. Eso, cuando uno está arrepentido, eso hace, dar la cara. Fue y dio la cara y dijo, Señor, Padre mío, yo pequé contra ti, pequé contra el cielo. Hazme, transfórmame, conviérteme, mínimo, en uno de tus jornaleros. Estaba equivocado en lo que se quería convertir, pero estaba correcto en que el arrepentimiento nos debe llevar a una obra de conversión. Ser convertidos en algo más de lo que éramos antes. Él quiere ser alguien diferente a lo que era. Y él no solo quiere decir, mira, pequé, y llorar en los brazos de su padre. Él quiere, pero haceme, convertime, transformame en alguien que no soy. Ya él no se sentía ni jornalero. Entonces esa es una obra que el Espíritu Santo va a hacer, de reconstruir nuestra vida, de que andemos en novedad de vida, que seamos reformados, transformados por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos ovejas en las células y tenemos gente que llega ahí y se convierte a Cristo, mucho de ellos va a traer remordimiento, y el líder debe ser capaz de discernir si el hombre está arrepentido o está con remordimiento en su corazón tan solo. Pero si está arrepentido, posiblemente en su arrepentimiento él se quiera acusar, se quiera rebajar a lo que tampoco, por mucho pecado que alguien ha cometido, Dios quiere rebajar. Por mucho pecado que cometió el hijo, Dios no lo quiso rebajar a jornalero. Amén. Por pecador que la gente haya sido, una vez recibe a Cristo Jesús, dice la palabra, pasamos a estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y somos justificados por su sangre. Todos por igual. Igualmente justificado el que solo mentía, igualmente justificado el que tal vez mató a alguien. Igualmente justificado aquella señorita que quizás perdió su virginidad antes de llegar al matrimonio. Igualmente justificado aquel hombre que adulteró y fornicó. Porque la sangre de Jesucristo igual es para todos nosotros y nos justifica. ¿Puedo ir un buen amén? Bien. Así que tenemos ahí lo que es un ejemplo de lo que sí es arrepentimiento. Ese es un buen ejemplo de arrepentimiento. Obras muertas son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, salvación y el perdón de Dios. Ese es el número 5. ¿Cuál era el 4, dice usted? Déjeme encontrar si puse 4. Sí, las definiciones. Era el número 4, las definiciones. Número 5, obras muertas. Aquí no son las obras de la carne, los pecados como tales, porque nadie cree que fornicando se va a ir al cielo.
Del arrepentimiento de obras muertas que habla la Biblia es arrepentirse de aquellas obras que hemos hecho creyendo que con ellas ganamos la salvación. O sea, una obra que parece tener vida en sí misma y carece totalmente de vida. No le da vida a nadie. ¿Qué dice aquí la palabra? En Isaías 64, 6. Alguien que lo pueda leer allí, por favor, en la fila primera. Isaías 64, 6. El primero que la tenga aquí en la primera fila diga amén. No muy recio porque me puedo quedar sordo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muy bien, dice aquí que todas nuestras justicias son ¿qué? Trapo de... O sea, tratar de vestirnos con nuestra propia justicia es una vestidura inmunda. Pero por eso Apocalipsis, ¿qué dice? Que Él nos va a dar un vestido nuevo. Y comprad de mí, dice ¿qué? Vestiduras nuevas. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, es el Señor Jesús quien nos cubre, no nuestras propias obras. Ustedes se recuerdan cuando Adán pecó, se quiso vestir con hojas, pero vino Dios y lo vistió con pieles. Se cree que era la piel de un cordero, como profecía de que será el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Desde ya el Señor estaba mostrando su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. La gente peca y se quiere ocultar tras ramas, tras hojas, quiere ver de qué manera cubre su pecado, pero la fuerza del hombre para cubrir su pecado no es la que Dios necesita. Dios necesita el rendimiento de las personas para Él cubrir nuestro pecado. Lo que es mejor, limpiarnos de él. Bien, ¿qué solución le podemos dar a esas obras muertas de justicia propia? Romanos 3, 23 y 24. No hay creyente que no debería saber esto. No hay creyente que no debería o debiera. Debiera saber esto. Pero como no debemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, ¿cuántos pecaron? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. A ver, di conmigo, gratuitamente. Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otras escrituras de justificación gratuita. Aquí ya no hay puntos, aquí las dejo ahí. Romanos 5.1, que alguien la busque. A ver, en esta fila, Hugo va a buscar Romanos 5.1, Gersi va a buscar Romanos 5.9, perdón. Paula va a buscar 1 Corintios 6.11 y los tres van a leer en ese orden. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por Raúl. medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Romanos 5.9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en 1 Corintios 6.11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Esto éramos qué? Algunos éramos. Cuando yo leí esta escritura dije, gloria a Dios, fui pero no soy. Esto éramos algunos. Y Pablo se incluye y dice, éramos algunos. Pero ahora dice, nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto lo debe saber un nuevo creyente. Por eso es que es importante que por aquí empiece la academia. Ahora ya sabe por qué esto va primero. De nada nos sirve darles primero a ellos otros principios o darles la visión y todo lo de las células si ellos se acaban de convertir tal vez hace 1 o 2 meses y ni siquiera saben qué es ser justificado, aunque ya lo están. Pero deben de saberlo, o alguien va a venir a tratar de venderles la idea de que la salvación es por obras. ¿Qué tal las obras benéficas? ¿Salvarán a alguien? ¿Sí? No creo que salven a nadie. Mira un ejemplo en la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Yo lo voy a leer.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Oraba Cornelio? ¿Le daba al pueblo las limosnas? No está hablando aquí de diezmos y ofrendas al Señor, aunque al Señor llegaban. También le daba limosnas a los pobres, al pueblo. ¿Y qué dice acá? Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Cornelio vio ángeles? ¿Daba limosnas? ¿Oraba a Dios? ¿Iba al cielo? No. Pero el cielo vino a él. Y dice acá después en el verso 4: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Mire qué detalle los que da el Espíritu Santo. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, no era salvo. Y luego llegó Cornelio y sabemos que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces fue salvo Cornelio. Pero no era salvo, por más bueno que fuera. Este es un buen mensaje para mucha gente de nuestra sociedad. Hay gente que relativamente o aparentemente es buena, ¿verdad? No le hacen daño a nadie, tienen bien su matrimonio, tienen bien sus finanzas, tienen bien su casa, hacen obra de beneficencia, pero no van al cielo. Y quizás tú vas a ser uno de esos hombres a quien Dios envíe para decirles qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Mire qué diferencia esto contra Efesios 2, 8, 10. Efesios 2. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Esto está buenísimo. Yo sé que la mayoría lo sabe. Porque por gracia sois, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Eso quiere decir don, quiere decir regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando la gente quiere hacer una obra para salvarse, nosotros somos muy dados a gloriarnos. Y quiero hacer un paréntesis. Somos también muy dados a gloriarnos en las prácticas religiosas. Yo porque oro, vos porque no ayunás. ¿No es eso lo mismo? ¿No es el mismo espíritu ahí atrás? Claro que hay que orar, claro que hay que ayunar, pero no se jacte. Yuhu. Porque entonces luego vamos a ¿qué? A tratar de gloriarnos en nuestra obra y no gloriarnos en la cruz de Cristo. El precio que hay que pagar es creerle al Señor, mis hermanos. Si puedes creer, las cosas pasan. Y luego dice acá la escritura en el verso 9, en el 10, que da el balance: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Bueno, pero no somos salvos por las buenas obras, pero hay que hacerlas. Porque las obras son las que hablan de la fe. No hay obras, no hay demostración de fe. Por lo tanto, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Dice acá: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿hay que andar en obras? Sí. ¿Las obras salvan? No. Pero las obras demuestran la fe que sí nos salvó. Somos salvos por la fe, y esa fe se expresa con obras. Porque la vez pasada estaba yo con una persona, estábamos en una cena, él se estaba echando los tragos y tal. Yo le digo, y él me dice: es que yo soy salvo. No, le dije: usted no es salvo. ¿Por qué? Me dice: porque la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y usted anda más perdido que saber qué. Usted anda perdido, le dije. Sus obras me dicen a mí que usted no ha creído. Porque la Biblia dice que el que cree no se pierde. ¿O no? Y si anda como perdido, pues porque perdido está. Entonces, las obras hablan de esa fe que decimos tener. Por eso Santiago dice:
Si alguno dice tener fe, no dice que la tenga, sino que dice que la tiene. Y así hay un montón de gente que se jacta diciendo que tiene fe. ¿Dónde están las obras que dice que tiene fe? ¿Acaso no dice Santiago que Abraham vino a ser justificado cuando ofreció? Y al ofrecer demostró la fe que tenía. Y anoche decía yo que Abraham ofreció cuando estaba en medio de la prueba. Porque cuando fue probado, ofreció, dice. Nosotros lo que menos hacemos es ofrecer cuando estamos probados. Cuando está uno en medio de la prueba, es cuando uno ofrece. En medio de la prueba, Abraham ofreció. Entonces, de tal manera que nosotros aprendamos pues a vivir en fe con la demostración de que así es. Bien, vamos a terminar ya. Yo tengo un dicho que si usted quiere lo apunta para resumir esto. Diga conmigo, la salvación es tan cara. Vamos todos como los mejores se supone que son. La salvación es tan cara. La salvación es tan cara, Pero tan cara. pero tan cara. Que solo gratis se puede recibir. Lo que pasa es que no está a la venta, ya la compró Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Nadie puede pagar ese precio. Entonces la gente dice, mire, si la salvación es por obras, entonces ¿qué vino a hacer Jesús? A darnos ejemplos. Ni si para ejemplo ya tenemos a Moisés. No le llegamos a Moisés, ¿qué le íbamos a llegar a Jesús? Es que murió para darnos un ejemplo de su muerte. No, pero si también los profetas murieron, apedreados en el templo, asesinados. O sea, ¿para qué enviar al Hijo y sacrificarlo si se puede ser salvo por otro medio? Solamente por nuestro Señor Jesucristo se puede ser salvo. ¿Cuál es la obra que salva? Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Obras. ¿Qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le responde en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra? Creer. Entonces creer es una obra. Creer. Entonces, si usted tiene alguna vez un problema, eso que la salvación por obras, léale Juan 6, 28, 29. Y si usted está en su célula y tiene problemas con eso, le voy a dar una clave que es bastante efectiva para cuando alguien no quiere creer algo. Haga lo que él lo lea, no usted. Abrí tu Biblia, lee en Juan 6, 28 y 29 y explícamelo. Él solo le va a decir cómo es ser salvo. Él le va a decir, ya vistes por obras, porque la fe es una obra. Entonces, sos salvo por obras, decirle, pero esta. Y la obra es que creamos en el Hijo de Dios que fue enviado para salvación nuestra. ¿Verdad? Esa es la obra que nos salva. Y cuando nosotros tenemos arrepentimiento de obras muertas, entonces podemos estar confiados de que existe perdón para eso. Quiero 4 personas, por favor, que busque uno, Isaías 55, 7. Lo vamos a hacer aquí en la primera fila, para que de Pedro Hugo para su izquierda. Pedro Hugo va a ir con Isaías 55, 7, luego Lucas 15, 20, luego Primera de Juan 1, 9 y Proverbios 28, 13. Y con eso terminamos este tema. Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amplio para perdonar. Así que ahí está. Que volvamos a Dios, esa es el fruto de un arrepentimiento. Cuando yo me convertí al Señor, hubo una escritura que se quedó tan grabada en mi mente y mi corazón, que es aquello que dijo Juan el Bautista, dice, haced obras de arrepentimiento, o mostrad fruto de arrepentimiento. Entonces, dignas de arrepentimiento, es decir, que demuestren que uno está arrepentido, ¿verdad?
Por eso dice la Biblia, el que mentía, no lo haga más. El que robaba, no lo haga más. Antes bien trabaje, dice, para darle al que tiene necesidad también. Entonces aquel que antes robaba, ahora no solo trabaja para ganar para él, sino va a trabajar para darle a alguien más. Y eso refleja que se arrepintió de andar robando. ¿Sí o no? Bien. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Eso es lo que espera a todo aquel que se arrepiente. Me levantaré, iré a mi padre, y el padre dice que cuando lo vio, se echó a correr. ¿Usted se imagina ese padre que tenemos? ¿Sabe que hay gente que se va a arrepentir el domingo, y Dios ya está corriendo desde el viernes tal vez, para encontrarlo el domingo, para echárselo al cuello, para amarlo y para recibirlo? Por eso dice la palabra que si nosotros nos allegamos a Él, ¿qué dice? Él se allegará a nosotros. Bien, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá, si los confesamos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. A eso tiene que ver bastante con el pasaje de Isaías que vimos o leímos que decía, ¿se ha cortado el brazo de Jehová para ayudar? ¿Para salvar? No, pero tu pecado ha hecho división, dice, entre ustedes y Dios. Entonces no hay ayuda, por más que Él quiera ayudar. Y en Proverbios dice que el que encubre el pecado, ¿qué? ¿No qué? No prospera, no sale adelante. Pero el que le confiesa el pecado, que eso podría ser sin necesidad de estar arrepentimiento, sin arrepentimiento, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y en el contexto de las obras muertas es, Señor, perdóname, yo he querido comprar la salvación por mucho tiempo y veo que solamente tú me la puedes dar. Me arrepiento de esa obra muerta, de esa obra sin vida que he querido hacer luchando por alcanzar la salvación. Ojo acá, toda persona que usted encuentre queriendo hacer obras para ser salvo es una persona piadosa. Lo que no sabe es la verdad. Si a esa persona tú entras a platicar con él y dices, veo que sos un hombre y una mujer piadosa o piadoso, veo que buscas a Dios, y porque buscas a Dios creo que sos digno de leer este pasaje. ¿Ah? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Dios ha visto tus obras, mas no las ha aceptado para que seas salvo. Pero ahora quiero que tú mires la obra de Él y la aceptes para que tú seas salvo. Serás salvo por la obra que Él hace. Entonces hay una competencia de obras. Tú estás tratando de hacer obras para ser salvo y Dios hizo la suya para salvarte. ¿Por qué no cambias tus obras por la de Él? ¿Alguien quiere recibir a Cristo ahorita? De una vez aquí. Amén.